Batman, un héroe y un caballero oscuro que por él no pasan los años, un ícono de la cultura popular y quien se ha ido creciendo al paso del tiempo con adaptaciones tecnológicas de nuestra época. El caballero de la noche no muere. Incursionemos a su lado oscuro. You got my invitation. Just you and me. Come on! Not so fast, Deathstroke. He's my kill. Hoy les traigo el análisis del murciélago incomprendido de Ciudad Gótica, héroe para muchos y para otros un simple vengador que sigue sus instintos de hacer seguir la ley a su manera. Batman, conocido inicialmente como The Batman, es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y propiedad de DC Comics. Apareció por primera vez en la historia titulada El caso del sindicato químico de la revista Detective Comics número 27, lanzada por la editorial National Publications en mayo de 1939. La identidad secreta de Batman es Bruce Wayne, o Bruno Díaz en algunos países de habla hispana, un empresario multimillonario y filántropo de Gotham City o Ciudad Gótica. Después de ser testigo del asesinato de sus padres cuando era niño, jura vengarse y combinar la delincuencia, para lo cual se somete a un riguroso entrenamiento físico y mental. Adopta el diseño de un murciélago para sus vestimentas, sus utensilios de combate y sus vehículos. A diferencia de los superhéroes, él no tiene superpoderes. Recurre a su intelecto, así como a las aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. Vive en la mansión Wayne, en cuyo subterráneo se encuentra la Baticueva, el centro de operaciones de Batman. Recibe la ayuda constante de otros aliados, entre los cuales pueden mencionarse a Robin, a Batichica, que posteriormente fue conocida como el Oráculo, a Nightwing, el oficial James Gordon y su mayordomo Alfred Pennyworth. La cultura popular de los años 30 influyó de manera muy importante en la concepción de Batman. Kane y Finger se inspiraron en películas, cómics, libros, titulares de prensa y dibujos animados de la década. El diseño sombrío y la personalidad misteriosa del personaje provinieron de otros personajes populares de publicaciones como The Pulp, tales como Darkseid and The Shadow. Una de las principales influencias de Kane fue el personaje del Zorro, en especial aquel personificado por el actor Douglas Fairbanks en la película La marca del zorro de 1920. A su vez, el filme The Bat Whispers de 1930 le ayudó a establecer al murciélago como el concepto principal del personaje. En aquella producción aparece un personaje al que se refiere como The Bat o el murciélago, vestido con una máscara negra y un manto para ocultar su identidad y perseguir a sus víctimas.
A continuación, Finger sugirió que Batman tuviese habilidades extraordinarias como detective, de forma muy similar a Sherlock Holmes. Esto se volvería un rasgo característico del héroe en sus aventuras. Una vez que definió que Batman tendría una identidad secreta, Finger también creó el mote de Bruce Wayne a partir de los nombres del rey escocés Robert Bruce y Anthony Wayne. Muy bien, Batman se ha convertido en un ícono de la cultura popular, siendo reconocido en todo el mundo. La presencia del personaje se ha extendido más allá de sus orígenes en los cómics. Sucesos como la Batmanía, producto de la serie televisiva de 1966, masificó una imagen infantil y paródica respecto a los superhéroes, y en específico hacia Batman. Luego, una segunda Batmanía ante el lanzamiento de la película Batman de 1989, y posteriormente una tercera gracias a la viral campaña publicitaria de film The Dark Knight, han llevado a Batman hasta el primer plano de la conciencia pública. Batman llegó a convertirse en un icono de la cultura popular porque representa la dimensión oscura del psique humano sin llegar a ser del todo malvado. Está del lado de la ley, pero a su modo. Es intrépido, valiente y se vale de su astucia y puños para poner en orden a los villanos. Batman del cómic y luego del cine contemporáneo es un pseudo vampiro postmodernizado por Tim Burton, cineasta que lo volvió a ser famoso en 1989. Que hace de las suyas por las noches mientras que por el día es un respetable filántropo. El marketing y Hollywood también ayudaron a Batman a convertirlo en un ícono transgeneracional. La doble identidad que tiene Batman y sus enemigos es otro de los atractivos de este personaje. Hay un lado normal que se ve revelado por otro más fuerte, más agresivo, más oscuro. Batman lo utiliza para el bien, los otros no, pero básicamente son iguales. El bien y el mal están dentro de ellos. Batman es un representante claro del vigilantismo, porque elimina lo que considera indeseable por encima de la ley. Traspasa lo políticamente correcto, lo aceptable, para perseguir, atrapar e incluso asesinar. Marginal Multimedia revisa sus mejores 8 cómics según a su criterio, ya que han pasado más de 75 años de este personaje. Muy bien, empezamos con el número 1. Detective Comics número 27. El caso de la agrupación química. El éxito de Superman, lanzado en 1938 por DC Comics, hizo que la editorial buscara la forma de continuar el formato. De así, en mayo de 1939, el número 27 de DC Comics, se publica la primera historieta de Batman. El origen fue cuando Bob Kane dibujó un boceto con medias rojas, botas, alas y antifaz, al que llamó Batman. Pero fue su colaborador Bill Finger quien le remodeló el look, dejándolo con capa, máscara y un tono más oscuro. Así se lanzó en mayo de ese año, y en su primera portada apareció colgado de una soga y tomando del cuello a un malhechor. El propio Finger creó la biografía del personaje, al que llamó Bruce Wayne, y lo convirtió en un millonario huérfano traumado por el crimen de sus padres. El éxito fue tal que al año siguiente Batman ya tuvo su propia revista. Número 2. El equipo más poderoso del mundo, 1952. Este es el primer encuentro con Superman y Batman en una misma historieta. Antes habían compartido páginas en la serie La Sociedad de la Justicia, pero por primera vez protagonizaban una aventura en que descubren casualmente sus identidades ocultas como Clark Kent y Bruce Wayne. Esto ocurrió a bordo de un crucero que sufrió un misterioso incendio y que ambos deben solucionar. El éxito permitió que a partir de 1954 ambos personajes protagonizaran historias conjuntas en la revista World Finest Comics, cuya serie continuó hasta 1986. Número 3. Detective Comics número 395, publicada en 1969. Luego de décadas del declive y con la serie de televisión que repopularizó al personaje, hablo entre 1966 y el 68, pero lo convirtió en una figura light. En 1969, la llegada del dibujante Neal Adams le dotó a Batman de un impulso más realista y oscuro, que hoy es considerado determinante en su evolución. Junto al guionista Dennis O'Neil, se acercaron al original de Kane y Finger y escarbaron en la torturada psicología del personaje. Además, fueron los responsables del personaje Ra's al Ghul. Adams estudió la forma y movimiento de las alas de los murciélagos y lo adaptó a la nueva forma de ver al personaje.
Además de una revolucionaria forma de componer las viñetas, con angulaciones y abruptas a mayor dramatismo, Adams trajo a la serie de 1974 junto con O'Neill crearon las mejores historietas del enmascarado, las 5 venganzas del Joker. Número 4. Batman, el regreso del Caballero Oscuro, de 1986. Bruce Wayne tiene más de 50 años. Hace 10 que dejó de ser Batman y se retiró de la lucha contra el crimen en Ciudad Gótica. Como el inadaptado que es incapaz de llevar una vida normal y se dedica a realizar carreras automovilísticas suicidas mientras el país vive una plena guerra fría. Publicada por Frank Miller en 1986 en el 4 Comics, esta serie es considerada la mejor historia sobre el personaje y es el antecede directo de la trilogía de Christopher Nolan en el cine. Crepuscular y desencantado, el nuevo Batman de Miller ahonda en su carácter complejo y está cruzada de referencias políticas y míticas, y hasta se da el lujo de incluir a Superman en una disputa épica que quedó para la historia. Número 5. Batman, año 1, publicada en 1987. El enorme éxito de ventas y críticas de El regreso del Caballero Oscuro hizo que DC Comics se decidiera volver a contar la historia de cómo comenzó todo. Con guión del mismo Miller y dibujo de David Mazzucchelli, el relato narra cómo Bruce Wayne se convierte en el justiciero de Ciudad Gótica y sus primeros esfuerzos para luchar contra el mal, a la vez que representa al comisionado Jim Gordon su trabajo dentro de la corrupta policía de la ciudad. En 4 capítulos, año 1 muestra el entusiasmo juvenil de Wayne y la brutal interrupción del mal, considerada junto a la anterior en la obra seminal para entender al personaje en la actualidad. Número 6. Batman, la broma asesina, de 1988. El turno de Alan Moore, el creador de Watchmen, llegó para mantener en alto el nivel creado por Frank Miller y entregó una de las obras maestras del personaje. Enfrentando a su némesis, el villano Guasón, Batman debe de redoblar los esfuerzos para combatir en una lucha épica con su mayor enemigo. Moore cuenta la historia de 2 niveles, una en la que el Guasón es mostrado ante su accidente y que logra por momentos que entendamos su psicopatía, y otra en que se describe con dibujos de Brian Poland el encarnizado combate entre el fugitivo del asilo Arkham. Número 7. Arkham Asylum, 1989. Continuando la inspirada seguidilla de obras maestras, este es el turno de Grant Morrison, el guión, y Dave McKenna, dibujos, quienes exploran en esta novela gráfica los límites de la psicología de Batman, cuando éste debe ingresar al sanatorio mental para criminales de Ciudad Gótica. Luego que el Guasón y los peores criminales que lo habitan toman rehenes que exigen que el justiciero al lado permanezca dentro de una noche para revivir en carne propia el infernal lugar, Batman debe sobrevivir y aceptar la ley criminal. Solo así los rehenes serán liberados. Considerada la tortuosa personalidad del héroe, la historia se hace un festín con los traumas de Bruce Wayne, sus miedos subconscientes y los límites entre la locura y la aparente cordura. Claustrofóbica, enferma, esta obra mayor es una inmersión de lleno en los terrenos del horror psicológico, la locura y la muerte. Número 8. Batman, el largo Halloween, de 1997. Para terminar, una extensa miniserie de 1 año de duración, que muchos compararon con las sagas famosas del cine, tipo El Padrino. Aquí está la historia de Jeff Loeb y los dibujos de Tim Sale narran una especie de continuación de Batman. Año 1. En cuanto al desarrollo cronológico del personaje, aún joven, el enmascarado debe trabajar en resolver los crímenes cometidos en los feriados del calendario, a conspicuos mafiosos de Ciudad Gótica, que son realizados por un villano desconocido llamado El Festivo. En cada episodio, Batman debe enfrentar a sus clásicos enemigos como el Guasón, Hiedra Venenosa y el Espantapájaros, y donde está apoyado por el comisionado Gordon y el fiscal Harvey Dent, y a la vez luchar contra el crimen organizado, liderado por la familia del Carmine Falcone, alias el Romano. Una historia de largo aliento que es deudora del policial negro y que es la principal influencia del Caballero de la Noche en el camino en que Harvey Dent se convierte en 2 caras. Ese fue un sencillo análisis del Caballero de la Noche. Espero que te haya gustado este material. Visita mis demás redes sociales, donde encontrarás mucha información, donde encontrarás cosas de actualidad y sobre todo mucha tecnología, cómics, anime y terror. Te ha hablado Marginal Multimedia, te deseo lo mejor.
Gracias.